embarazo forzado en niñas y adolescentes menores de 18 años por violación sexual. Este trabajo está realizado en el marco de las competencias y responsabilidades que tiene el Observatorio Nacional, el mismo que fue creado en el marco de la Ley 30364. Cabe mencionar que este observatorio viene funcionando hace más o menos un año y medio y este es un mecanismo de generación de información y gestión del conocimiento. Al observatorio se le ha asignado funciones de articulación nacional, de sistematización de datos, de monitoreo de políticas, de generación de conocimiento y de incidencia política. Para señalar de manera breve, el observatorio tiene entre sus funciones impulsar el desarrollo de estudios, investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, particularmente de sus consecuencias, de sus efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera están asociados a la violencia y que también pueden constituir algún tipo de violencia. ¿Y para qué necesitamos generar información, generar conocimiento? Justamente para contribuir a la transformación, para contribuir al cambio. El observatorio tiene como competencia también elaborar recomendaciones para la efectividad del sistema nacional sobre la base del conocimiento que se genere a través de la sistematización, a través de la investigación, a través del seguimiento que se hace de las políticas, porque consideramos que esa es una manera efectiva para prevenir y erradicar la violencia. Es uno de los elementos importantes, ¿no? Y bien, los objetivos de este análisis que se presenta, que está basado en el análisis de las cifras de los centros de emergencia mujer, que son servicios especializados del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Son 4. Primero, caracterizar el perfil de las niñas y adolescentes que han acudido a los centros de emergencia mujer por violación sexual y que presentan la condición de embarazo. Caracterizar el perfil de las personas agresoras por violación sexual a niñas y adolescentes. Identificar las condiciones que incrementan la vulnerabilidad en base al análisis de los factores de riesgo. Y finalmente, con ello, con el conocimiento, contribuir a la mejora de la política de atención a las niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, en este caso particular de violación sexual, y que además tienen la condición de embarazo. Algunas precisiones metodológicas, señalarles que este análisis se ha trabajado en base a registros administrativos. Los registros administrativos son una de las fuentes más económicas en lo que se refiere a las estadísticas oficiales y tienen la virtud que proporcionan información continua y pueden utilizarse en la medida que han pasado por un tratamiento metodológico que permita su uso estadístico. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual cuenta con sistemas de información que cumplen estas características y por eso se ha trabajado sobre esta información, sobre esta base de datos, aplicando un análisis cualitativo con las herramientas que tiene disponible el observatorio, como es el SPS estadístico y el SPS modeler, ¿no? Este es un estudio descriptivo, diría yo también exploratorio, ¿no? En el que se ha aplicado un modelo de minería de datos con muchas limitaciones, pues en realidad la minería de datos tiene que aplicarse en vinculación con diferentes fuentes de información y actualmente en el país tenemos muchas limitaciones para integrar las diferentes bases de datos que tiene el Estado. Finalmente, hacer una precisión, que la información que se presenta en los registros administrativos no es una información que tenga que ser tratada como una encuesta, es decir, que no es generalizable, pero sí los registros administrativos nos dan pistas, nos dan ideas de los problemas que están afectando, de los problemas que están llegando a los servicios, ¿no? Entonces, en eso radica la importancia de esta fuente de información.
Bien, solamente antes de pasar a señalar los datos, voy a mencionar aquí dos conceptos claves que hay que tener en cuenta. El concepto de violación sexual contra niñas, niños y adolescentes, que está señalado en el Decreto Supremo 004-2019 del MIN, que modifica el reglamento de la Ley 30364, que como saben es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Y dice que es toda conducta con connotación sexual realizada por cualquier persona aprovechando la condición de especial vulnerabilidad. Este punto es muy importante, la especial vulnerabilidad que tienen las niñas, niños, adolescentes, y donde la persona agresora aprovecha su cargo, aprovecha su posición de poder sobre las mismas, afectando su indemnidad sexual, su integridad física o emocional, así como la libertad sexual, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y la jurisprudencia de la materia. Y señala que no es necesario que medie violencia o amenaza grave para considerar la existencia de violencia sexual. Hay dos términos aquí, hay dos bienes jurídicos protegidos, que es la indemnidad sexual, que se aplica a menores de 14 años, y la libertad sexual, que se aplica a mayores, a quienes tienen de 14 años a más. Asimismo, en el artículo 173 del Código Penal está el concepto de violación sexual de menor de edad. Señala, es el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier acto análogo con introducción de un objeto, parte del cuerpo, por alguna de las dos primeras vías, común o una menor de 14 años, ¿no? Y señala que este es un delito que será reprimido con pena de cadena perpetua, ¿no? Es decir, que una niña o una adolescente menor de 14 años embarazada es una niña o adolescente que ha sido víctima de violación sexual. Bien, entonces a continuación presentamos algunos datos, alguna información, como les recalco. El observatorio está mirando que en un mediano plazo el Estado peruano pueda contar con una Big Data que pueda integrar a todas las bases de datos de registros administrativos, de manera que se pueda generar un conocimiento integral y complejo sobre una problemática que también es grave y compleja. Sin embargo, ahorita tenemos las limitaciones que los análisis son por separado de cada base de datos independiente, ¿no? Pero esto no debe limitarnos el que discutamos sobre el tema, el que llevemos a la reflexión un tema que, como ya se mencionó, es grave y frecuente. Según el censo realizado por el INEI en el año 2017, hemos tenido 4.533.726 mujeres censadas de 0 a 17 años, ¿no? Entonces nos llamó la atención de que habían niñas y adolescentes con hijos nacidos vivos. Adolescentes de 12 años que al menos han tenido un hijo, han habido 140 casos, 140 adolescentes, y adolescentes de 13 años, 2.038 que también han tenido un hijo, ¿no? Es decir, que son 2.178 adolescentes que han tenido al menos un hijo, ¿no? Y otro lado tenemos 2.811 adolescentes de 14 años que ya han tenido un hijo, y también 24 adolescentes de 14 años que han tenido ya 2 hijos. Igualmente, para el caso de 15 años, 4.933 adolescentes que han tenido un hijo y 115 que han tenido 2 hijos, ¿no? Y bueno, y ahí están las cifras que ustedes las pueden leer. Entre 12 a 13 años de adolescentes que están con algún hijo nacido vivo son 2.178, y 37.774 adolescentes que entre 14 a 17 años, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema que es frecuente, ¿no? Esto lo dice los datos, lo dice el censo, ¿no? Entonces, también estamos hablando de 5.001 casos que son niñas y adolescentes con hijos vivos al momento de nacer. Es decir, que 6 de cada 1.000 adolescentes de 12 a 14 años han tenido hijos. Bien, de acuerdo a este censo, vamos a ver de que los 1.172 adolescentes de 12 a 13 años actualmente tienen hijos vivos,
Y podemos ver aquí la incidencia por región, en donde destaca la región de Loreto, porque ahí lo pueden ver, la región de Loreto es la que destaca con el mayor porcentaje, y luego le sigue Puno, Huánuco, Piura, Ayacucho, Cusco, Lima y Junín, ¿no? Con los mayores porcentajes de niñas de 12 a 13 años que ya han tenido hijos que actualmente están vivos. Si llevamos esta cifra para el análisis de las adolescentes entre 14 y 17 años, la región que tiene mayor porcentaje es ahora Lima, y le sigue Loreto, que en el cuadro anterior estaba en primer lugar, ahora está en segundo lugar. En primer lugar está Lima, le sigue Loreto, La Libertad, Piura, Cajamarca, San Martín y Junín. Bien, entonces con este marco general que nos da el censo, vamos a mostrar los datos de perfil de las víctimas atendidas en los centros de emergencia mujer. Había olvidado hacer la mención de que estos análisis son posibles también gracias al apoyo del equipo del observatorio, y quiero destacar de manera especial el trabajo que realiza nuestro especialista estadístico, el señor Orlando Angulo, quien es el estadístico asignado al observatorio, quien ha hecho gran parte del análisis de esta información estadística. Bueno, acá está entrando Orlando Angulo, está acá atrás de nuestro especialista estadístico. Un aplauso para él. Como ya les mencioné, estos datos se recogen en el marco de la atención de los centros de emergencia mujer, y por ser un servicio de atención que tiene una intervención compleja y amplia, las condiciones de un caso en lo que se refiere a los centros de emergencia mujer tienen varias condiciones, como de continuador, como de derivado, como de reingreso, como de nuevo y como de reincidente. En el análisis de la casuística para minería de datos se trabaja exclusivamente con los casos nuevos, ¿no? Es decir, de que 1.248 casos que se han presentado entre el año 2017 y 2018, entre continuadores, derivados, reingresos, nuevos y reincidentes, vamos a trabajar exclusivamente con 557 casos, ¿no? Nos llamó la atención que había un caso derivado de prostitución en donde se registra una menor de 8 años, ¿no?, en condición de embarazo y de violación sexual. Los criterios de selección son los casos atendidos en los centros de emergencia mujer en el periodo 2017 a 2018. Son de niñas y adolescentes menores de 18 años, de niñas y adolescentes que se encuentran gestando al momento de ser atendidas, de que haya sido víctima de violación sexual, ¿no? Hemos ya definido a qué se refiere violación sexual y que tenga la condición de ingreso y nuevo, y los datos que a continuación se presentan en realidad son los datos que se recogen en el momento del ingreso, ¿no? O sea, es en el momento del ingreso, de la víctima, ¿no? Apreciamos aquí que en el año 2017 a 2018 había un incremento de 35.5% en relación a la demanda de casos, ¿no? Y en lo que se refiere a registros administrativos, esto por lo general implica dos cosas: que hay una mayor denuncia y también hay mayor cobertura del servicio, ¿no? Esa es la explicación que usualmente se usa cuando hablamos de registros administrativos. En cuanto al perfil de la víctima, en los 557 casos que presentan la condición de violación sexual y de gestación y de embarazo, tenemos que las edades se distribuyen entre 9 a 17 años, ¿no? Que en lo que se ha presentado en este año, habiendo un mayor pico en el grupo de 13 y de 14 años, ¿no? Entonces tenemos que de este grupo el 36.6% son niñas y adolescentes menores de 14 años, y el 63.4% son adolescentes de 14 y 17 años en estado de gestación, víctimas de violación sexual. Bueno, la ley 3364 nos señala que tenemos que incorporar el enfoque interseccional y también, o sea, que evidenciar las situaciones de discapacidad, ¿no? Y lo que también hemos encontrado es que un 4.3% de las niñas y adolescentes víctimas de violación sexual y en
que en estado de gestación tienen alguna discapacidad, ¿no? En este caso, bueno, aquí son 24 casos de niñas y adolescentes, ¿no? Bien, y nos preguntamos cómo se distribuye, ¿no? ¿En dónde están estos casos? ¿De dónde vienen? Y el 49% de estos casos así que han sido reportados en zona rural, lo que no es algo muy frecuente, ¿no? Puesto de que el gran porcentaje siempre se tiene en las zonas urbanas. Acá tenemos de que encabeza Loreto, lo cual coincide también con los datos que ha presentado el censo. Luego le sigue Huánuco, Cajamarca, San Martín y Junín, también coincide mucho. Y bueno, y también ahí pueden ver los lugares en donde hay menos, que se han reportado menos casos. Perdón, esto es lo que le he señalado para el caso de menores de 14 años, ¿no? Esto es para las menores de 14 años y coincide con lo que señala el censo. Ahora, para mayores de 14 a 17 años, en primer lugar está Huánuco, le sigue Junín, le sigue Cusco y también prevalece la zona rural. Ahora, en zona urbana, en menores de 14 años está Lima, como pueden ver, luego le sigue Loreto, Huánuco y San Martín, ¿no? Y todas las demás regiones. En realidad, en todas las regiones se presentan casos y entre las que tienen de 14 a 17 años, Lima tiene un porcentaje importante, ¿no? Como pueden ver acá, que tiene 34.6%, ¿no? Como ya se mencionó al inicio, esto está referido al uso de los servicios, ¿no? Por ser un registro administrativo. Bueno, continuando con el perfil de la víctima, acá hemos hecho un cruce interseccional entre la edad de la víctima y el grado de instrucción en el momento de acudir al CEN. Entonces, en las cifras que están en rojo es donde estamos identificando el desfase, ¿no? El desfase de que estas niñas y adolescentes que han venido siendo víctimas de violencia sexual tienen un desfase importante en sus estudios. Y tenemos acá 7 casos que están sin nivel, que nunca han ido a la escuela. Tenemos también aquí los que están en rojo, niñas de 13, 14, 15, 16 y 17 años que tienen primaria incompleta, es decir, que apenas han llevado el primer, segundo y tercer grado de primaria. Tenemos niñas, adolescentes entre 14 y 17 años que no han culminado la primaria, y tenemos también adolescentes de 17 años que no han culminado la secundaria, ¿no? Entonces, este es un dato del cual, queremos llamar también la atención. Bueno, ¿cuál es el vínculo relacional? ¿En qué entorno están ocurriendo estos casos de violación sexual? Claro, con la condición de embarazo. Tenemos que el 53.1% de los casos que han sido referidos al CEN corresponden a un conocido o desconocido. Son 296 casos, un 33.6% corresponden al entorno familiar, son 187 casos, y un 13.3% corresponde a la pareja o expareja, y lo señalamos aquí entre comillas, ¿no? Porque han sido referidos, es decir, de que la violación sexual ha sido referido por alguien a la que se considera o se ha considerado como pareja. Aquí tenemos un dato que está asociado a la frecuencia y la repetición de la violencia, ¿no? Que hay una pregunta que se le hace y se le dice: ¿es la primera vez que la persona usuario, que la víctima es agredida por esta persona agresora? El 52% señala que sí es la primera vez, ¿no? Y esto de alguna manera coincide con el porcentaje en donde la persona agresora es un desconocido. Pero entre aquellos que son conocidos y familiares,
está ese 48% en donde señala que no es la primera vez que ha ocurrido esta violencia. Y bueno, comenzamos a analizar en los escenarios, ¿no? Aquel de que no tiene vínculo relacional de pareja, ni tampoco familiar, aquel que tiene el vínculo relacional familiar y aquel que tiene el vínculo relacional de pareja, ¿no? Y por ejemplo, entonces ahí hacemos un análisis en relación a la frecuencia, si es diaria, semanal, es quincenal, es mensual, o de repente es intermitente, ¿no? Entonces lo que nos encontramos, o lo que nos confirma es algo que ya está señalado, es algo que ya está señalado en la literatura, ¿no? De que cuando la violencia sexual proviene de conocidos o proviene de familiares, es una violencia que tiene una larga duración, es una violencia estructural. Así, por ejemplo, aquí tenemos casos en donde la violencia se ha dado hasta por 9 años, por ejemplo, hay 2 casos en donde se ha dado por 9 años, ¿no? Por 9 años en el escenario familiar. Bueno, de este grupo, 14 casos entre 12 y 17 años señalan que la violencia es a diario, ¿no? Es a diario como lo están viendo. Entonces, la verdad sí, estamos ante un problema grave, ante un problema que, como bien lo ha dicho la doctora Mari Carmen, es una tragedia y del que tenemos que inferir las terribles consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, familiares, sociales, el daño psicológico y el daño social que esto está generando, y necesariamente tenemos que, entender de que el hecho de que las niñas y las adolescentes no estén desfasadas de su grado educativo, también es posible que también se deba a este aspecto, ¿no? A este aspecto, al ejercicio de una violencia sistemática y continua. Bien, para analizar un poco el escenario de la violencia sin vínculo relacional, que es el que ha tenido el mayor número de casos, tenemos 109 casos en menores de 14 años y 187 casos de 14 a 17 años. El que resalta más en ambas situaciones es el vecino con un 36.7% para menores de 14 años y 30.5% para mayores de 14 años, ¿no? Hay también desconocidos, hay también otros que claro que valdría la pena de repente analizar ficha por ficha quiénes son estos otros, ¿no? Estos que no tienen vínculo familiar. Y bueno, también está ahí lo que es el docente, ¿no? Aparece también en un menor porcentaje. Bueno, en cuanto a la frecuencia y latencia, tenemos que 55.9% fueron agredidas por primera vez y 44.1% fueron agredidas más de una vez. Por lo general, se tiene a pensar que cuando la violencia no es cometida por alguien que no es de la familia, la violencia solamente ocurre una vez, ¿no? Y acá estamos demostrando que prácticamente la mitad de estos casos hay una violencia sistemática, una violencia que se ha venido repitiendo, porque seguramente no han habido todas las condiciones de protección para que esta niña o adolescente deje de ser víctima de esta violencia, ¿no? Entonces acá está la diferencia entre menores de 14 años y aquellas que tienen de 14 a 17 años, ¿no? Es mayor el porcentaje en las más pequeñas. Bueno, entre el perfil de presunto agresor, tenemos que entre las menores de 14 años, que el 40.4% no tiene un trabajo de ocupación y el 59.6% tiene un trabajo de ocupación, el 41.5% es campesino agricultor, y esto coincide con lo que hemos señalado, que un gran porcentaje de estos casos que han ocurrido en zonas rurales. En el grupo de 14 y 17 años, acá también, en primer lugar tiene campesino agricultor, bueno, y se mencionan otras
otras profesiones: conductor, chofer, taxista, mototaxista, obrero, operador, comerciante, vendedor, albañil, obrero de construcción, vendedor ambulante. Y para el otro grupo también está eso también que se repite, ¿no? Bien, entre los factores de riesgo, de la persona agresora, en menores de 14 años y en el grupo de 14 a 17 años, el principal factor de riesgo que se ha identificado es la accesibilidad que tiene esta persona hacia la víctima, ¿no? Y esto coincide con la bibliografía, por ejemplo, el modelo de Finkelor, que también lo señala de que el acceso a la víctima es uno de los factores importantes en la consecución de los casos de violencia sexual. Bueno, aquí también se ha presentado en el caso de menores de 14 años que el abuso de consumo de alcohol, la presencia de conducta de crueldad, el desprecio a la víctima, esto es misoginia. Hemos tenido también casos en donde ya estas personas que han perpetrado otras agresiones sexuales. Y bueno, en el caso de 14 y 17 años, como pueden ver, se trata de personas agresoras que ya han tenido una conducta violenta, ¿no? Como ahí lo pueden apreciar. Bien, ahora para hablar del escenario de la violencia con vínculo relacional familiar, bueno, tenemos 77 casos de menores de 14 años y 110 casos entre 14 y 17 años. En las menores de 14 años, el 36.4% que está referido al padrastro como el violador sexual en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de niñas víctimas de violación sexual y que además han presentado condición de embarazo, luego le sigue el tío con 16.9%, le sigue el primo, el padre, el cuñado, el hermano, otro familiar, progenitor de su hijo, abuelo, es decir, y aquí entre el grupo de 14 a 17 años está el padrastro, en primer lugar el tío, el primo, cuñado, padre, hermano, otro familiar, el abuelo. Entonces, esto es lo que está dentro del escenario intrafamiliar, y justamente por darse esta violencia dentro del escenario intrafamiliar, entonces la accesibilidad a la víctima, ustedes verán que es mucho mayor, ¿no? Es por eso que acá se incrementa el porcentaje de aquellas que han sido víctimas de esta violencia por más de una vez, ¿no? Que se eleva a 68%, ¿no? En el grupo de menores de 14 años y en el grupo de 14 a 17 años, que es de 35.5% las que han sido víctimas de esta violencia más de una vez, ¿no? Y pueden ver aquí, ahí está la edad de la víctima, 9, 10, 11 años, 12 años, 13 años, y tenemos inclusive situaciones en donde el abuso ha sido la violencia ha sido de 3 años, de 4 años, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos violencia de menos de un año, que ha sido intermitente en el 39.2%. Acá tenemos también un caso en donde se ha dado una violencia por casi 9 años, ¿no? Entonces se trata de una víctima de 11 años que ha quedado embarazada, que fue víctima de violación sexual. Entonces entendemos que la violencia sexual ha comenzado cuando esta niña tenía 2 años. Bien, acá nuevamente mostramos el perfil de la persona agresora, de los datos con que se dispone en la ficha. Nuevamente, entre las menores de 14 años, un importante porcentaje, un 40.3%, no tiene un trabajo o ocupación. Acá nuevamente se repite el mayor porcentaje de campesinos y agricultores, en un 47.8%. Y también aquí en el grupo de 14 a 17 años, hablando de familiares, está también el campesino agricultor, ¿no? Y ya los demás que ustedes están viendo. Bueno, y ya para culminar, el último escenario que se ha analizado es el escenario de la violencia que tiene vínculo relacional de pareja o es pareja, que como ya les mencionamos, lo hemos puesto en comillas, tratando de rescatar lo que ha sido referido por las víctimas, ¿no? Entonces encontramos lo siguiente,
que hay 18 casos de menores de 14 años que señalan de que el enamorado ha sido quien las ha violado, y un 22.2% que ha sido el ex enamorado, y 56 casos de 14 y 17 años que señalan que ha sido el enamorado, en un 39.3% que las ha violado, y un 26.8% el ex enamorado, ¿no? Se habla también de relaciones de convivencia, de conviviente, de novio, que aparecen también ahí, pero en un menor porcentaje. Y aquí se habla de violación sexual. ¿Sí, no? Bien, en menores de 14 años el 55.6% han señalado que fueron violentadas más de una vez. Y como verán aquí, también que tenemos bueno, en cuanto al número de años es menor, pero tenemos que menor a un año, el 20% señala de que la violencia ha sido semanal y el 40% que ha sido intermitente. Y cuando son de un año un poco más, pero menos de 2 años, señala el 20% que ha sido intermitente, el 10% que ha sido semanal y el 10% que ha sido quincenal. En el caso de las adolescentes de 14 y 17 años, ahí sí la latencia y frecuencia se incrementa en cuanto a esta relación de pareja que es violenta, y tenemos inclusive de 8 años, ¿no? Que aquí hay un caso de una adolescente que tiene 14 años, ¿no? Y que dice de que esto ha venido ocurriendo hace muchos años, ¿no? Bien, ahora tenemos acá en cuanto al vínculo, al vínculo relacional de pareja que estamos hablando, el perfil del agresor en menores de 14 años, el 83.3% dice que tiene un trabajo u ocupación. Bueno, y acá no se ha precisado, acá no se ha precisado, hay otra ocupación que no está precisada en toda la lista que se utiliza del INEI, pero luego en un 20% destaca el conductor, chofer o taxista, y luego en otro 20% el campesino agricultor. En el grupo de 14 y 17 años sí está destacando el campesino agricultor, luego otra ocupación, y también destaca el conductor, chofer o taxista, ¿no? Vemos que en este contexto la condición de ocupación de la persona agresora, de la supuesta persona agresora, es mayor, ¿no? Casi duplica a lo que se ha dado en otros contextos, ¿no? En donde hay un importante grado de desempleo. Bueno, entre los factores que se han mencionado, el acceso que tienen a la víctima, se ha mencionado el abuso en el consumo de alcohol entre los menores de 14 años y entre 14 y 17 años, también el acceso a la persona usuaria, la conducta violenta, las conductas de crueldad, antecedentes de una conducta violenta, ¿no? Y bueno, y finalmente, bueno, algunas conclusiones. Entre los años 2017 a 2018 se han atendido en los centros de emergencia mujer, 557 casos nuevos de niñas y adolescentes que fueron víctimas de violación sexual y presentaron la condición de embarazo. El 49% corresponde a la zona rural, el 51% a la zona urbana. Destacamos que este acto no es usual, que por lo general la mayoría de las usuarias que acuden a los censos de zonas urbanas, las edades de las víctimas fluctúan entre 9 y 17 años, habiéndose tenido el caso de una niña de 8 años en periodos anteriores a este análisis. El 48% de estos casos tiene la edad de 13 y 14 años al momento de llegar al centro de emergencia mujer. El 4% de las víctimas se encuentran en condición de discapacidad, que incluye 5 casos de menores de 12 a 13 años. El 48% de las víctimas refieren que no es la primera vez que sufren la violación sexual. De este grupo, 72% señala que la violencia sexual es intermitente. Este grupo, 14 casos entre 12 a 17 años, señalan que la violación ha sido a diario, que la violencia sexual ha sido a diario. El 41.3% viene sufriendo la violencia y un año más, encontrándose casos donde esto se ha prolongado hasta 9 años. En cuanto al perfil de las personas que ejercieron violencia,
Tenemos que la persona agresora en el 17.4% es el vecino, el 12.9% es un desconocido, el 9.3% el padrastro, el 6.5% el enamorado, el 6.3% el tío, que el primo en un 4.7% y el cuñado en un 3.8%. Este dato es uniendo a todos los escenarios, porque si separamos por cada escenario relacional, estos porcentajes van a variar, ¿no? Hago esa aclaración. La edad de la persona agresora, el 49% tiene entre 18 y 29 años, el 32.7% entre 30 y 59 años, el 5.7% de 15 y 17 años y el 4.5% de 60 años a más. El 11% son menores de 15 años de edad. En el grupo donde, bueno, sobre este último hago la salvedad que revisamos unas cifras del INPE que hemos tenido, ¿no? De que entre el primer y segundo lugar se encuentra el procesamiento de jóvenes infractores por el delito de violación sexual, ¿no? Entonces aquí hay una coincidencia con esa cifra. En el grupo donde la violación ha sido efectuada por la pareja, el 88% de los agresores son mayores de edad. Entre las ocupaciones de las personas agresoras, el 22% son campesinos agricultores, el 10.1% es conductor, chofer o taxista, mototaxista, albañil, obrero de construcción, el 5.6% obrero, operador, el 4.1%, comerciante, vendedor, 3.1% y docente, 2.2%. El 10.8% de las personas agresoras consumen alcohol. No estamos diciendo que esta sea una causa de la violencia, sino que es una condición que se ha presentado. El 4.5% tiene antecedentes policiales o judiciales por otros delitos y el 11% de las personas agresoras vive en la casa de la víctima al momento de acudir al CEN, ¿no? Cosa que ha podido haber cambiado, ¿no? Producto de la denuncia. Bueno, finalmente quiero agradecerles por su atención. El Observatorio Nacional está en este trabajo de generar información y conocimiento sobre estos temas que afectan a las mujeres, que afectan a las niñas, y bueno, esta es nuestra página web y también ese es nuestro correo en caso de alguna consulta, de alguna sugerencia que pudieran efectuar. Muchas gracias.